Era el otoño de sus 21 años cuando decidieron desafiar al bosque. No cualquier bosque, sino el que se extiende como una mancha negra al sur de Big Sur, más allá de donde los mapas de las aplicaciones se vuelven borrosos y los carteles de advertencia del servicio forestal aparecen cada pocos kilómetros, como sellos de un territorio que los humanos solo visitamos con permiso. Se llamaban Isen, Clara, Marcos y Sofía. 4 estudiantes de la Universidad de California, Berkeley, que creían haber dejado atrás las supersticiones infantiles en los anaqueles de sus casas familiares, junto con los peluches y las primeras bicicletas. Isen era el planificador. El que había trazado la ruta con marcador rojo sobre un mapa topográfico comprado en una tienda de campañas en Monterrey. Hablaba con la seguridad de quien ha visto decenas de documentales de supervivencia y se había graduado con honores en geología. Para él, el bosque era una ecuación, relieve, hidrología, estratos. Marcos, su mejor amigo, lo seguía con la lealtad de un hermano menor, cargando con la mochila más pesada y una risa que parecía ahuyentar cualquier sombra. Clara, la novia de Isen, era la más callada. Estudiaba biología marina, una ironía que no escapaba a nadie, pues había escogido el océano para no tener que mirar hacia el interior de la tierra. Y Sofía, la prima de Marcos, era la chamana del grupo, la que trajo saquitos de salvia blanca y un libro de meditación que nadie leyó. Creía en las energías, en los susurros que la gente de ciudad llama intuición. El tercer día fue cuando el bosque empezó a mostrarle sus dientes. Habían dejado atrás el sendero oficial de Pfeffer Falls hacía horas, internándose en la zona conocida localmente como la Cuenca de los Arroyos Perdidos. Un nombre que a Isen le había parecido pintoresco. A Sofía le había helado la sangre, pero lo atribuyó al cansancio del viaje en coche. Acamparon junto a una curva del río Big Sur que en los mapas aparecía como un simple hilo azul, pero que en la realidad era un torrente gris que cantaba con una voz demasiado grave. Montaron las tiendas de campaña en un claro que no figuraba en ninguna guía, un círculo casi perfecto de tierra desnuda rodeado de secuoyas rojas cuyas copas se tocaban a más de 90 metros de altura, cerrando el cielo como los dedos de un monje en oración. Esa noche, Clara soñó con ciervos. No con ciervos normales, sino con criaturas que caminaban erguidas sobre 2 patas rotas, con cuencas de los ojos vacías por donde brotaban raíces. Despertó con el rostro húmedo y la certeza de que alguien la había estado observando desde el límite de la luz de la fogata. Al incorporarse, vio a Marcos sentado en un tronco, completamente despierto, con la mirada fija en la oscuridad más allá del círculo de piedras. Marcos, no puedes quedarte ahí solo, le susurró Clara, con la voz quebrada por el sueño. Marcos volvió la cabeza con una lentitud que no le pertenecía. Sus ojos reflejaban el fuego como 2 monedas ardiendo. Dijo algo que Clara no entendió, una palabra que sonó a madera quebrándose y a hojas arrastradas por el viento. Luego sonrió y negó con la cabeza, volviendo su atención al bosque. Clara se envolvió en su saco y trató de convencerse de que había sido una pesadilla dentro de la pesadilla. Al amanecer, encontraron los árboles marcados. Isen fue el primero en verlos. A unos 30 metros del campamento, las cortezas de las secuoyas mostraban símbolos que no eran naturales ni correspondían a ningún idioma conocido. No eran las marcas de los indios Eselen que habitaron esa zona siglos atrás, ni las señales de los leñadores del siglo XIX. Eran surcos profundos, como si alguien hubiera usado las uñas para dibujar espirales que se retorcían sobre sí mismas, formando patrones que dolían de mirar. La sangre vegetal, una savia espesa y oscura, aún resumaba por los bordes, como si las heridas fueran recientes. Esto no está en ningún registro, dijo Isen, tocando una de las marcas con la punta de su navaja. Pero su voz había perdido la arrogancia del primer día. Algo en la geometría de aquellos dibujos parecía moverse cuando él apartaba la vista. Sofía sacó su teléfono para tomar una fotografía, pero la pantalla parpadeó y se apagó con un zumbido agudo. Luego intentó con el de Clara,
con el de Marcos. Ninguno respondía. Ni siquiera los relojes. Las manecillas de los análogos giraban sin rumbo, como insectos agonizantes. Es interferencia magnética, dijo Eisen, aferrándose a la ciencia como un niño a su manta. Las secuoyas tienen sistemas de raíces poco profundos, a veces interactúan con los depósitos de hierro del suelo. Nadie le creyó. Pero nadie propuso regresarse. Hay algo en el orgullo de los jóvenes que los ata a las decisiones estúpidas con una cuerda invisible. El segundo día sin comunicación, el bosque comenzó a imitarlos. Ocurrió al atardecer. Estaban recogiendo leña cuando Sofía se detuvo en seco, con el rostro pálido como la luna que aún tardaría horas en aparecer. Escuchen, dijo con un hilo de voz. Desde lo profundo de las secuoyas llegó el eco de sus propias risas. No una risa cualquiera, sino la carcajada exacta de Marcos, la que él soltaba cuando alguien tropezaba o cuando contaba un chiste cruel. Pero Marcos estaba a su lado, masticando una barra de granola, con la mandíbula congelada en mitad de la masticación. Esa no fui yo, susurró él, y su voz temblaba. La risa se repitió, pero esta vez sonó más cerca. Y luego, como un coro desafinado, se unieron las voces de los cuatro. Un collage grotesco de sus conversaciones de las últimas horas, Clara pidiendo más agua, Eisen discutiendo la dirección del sendero, Sofía cantando una canción que su abuela le enseñó. Todo mezclado, superpuesto, como si alguien hubiera grabado sus sonidos y los estuviera reproduciendo en un reproductor roto. Corrieron hacia el campamento sin mirar atrás. Cuando llegaron, la fogata seguía encendida, pero algo había cambiado. Las piedras que la delimitaban habían sido reacomodadas en un patrón circular que no era el que ellos habían dispuesto. En el centro de cada piedra, un pequeño montículo de tierra fresca. Y en la tierra, una semilla. Una bellota de roble, de esas que abundaban en el suelo, pero colocada con precisión quirúrgica, con la punta hacia arriba como un diente recién extraído. Marcos las recogió con la punta de los dedos, asqueado. Alguien estuvo aquí mientras no estábamos, dijo. Alguien nos está jodiendo. Eisen inspeccionó el perímetro con una linterna. No encontró huellas. No encontró nada. Solo el bosque, respirando con la calma de un animal que sabe que su presa está acorralada. La noche cayó como un telón de plomo. Decidieron turnarse para vigilar. Eisen y Clara tomarían el primer turno, Marcos y Sofía el segundo. Pero el sueño los venció a todos, excepto a Sofía, que desde niña había padecido insomnio. Ella se sentó en la entrada de su tienda, con la espalda apoyada en una mochila y la salvia blanca en la mano, aunque no tenía con qué encenderla. Su encendedor había dejado de funcionar esa tarde, igual que todo lo electrónico. Fue entonces cuando los vio. Entre los troncos de las secuoyas, a la distancia justa donde la luz de la luna se volvía sombra, había figuras. No eran árboles. Los árboles no se movían con esa cadencia, no tenían esa altura uniforme, no inclinaban la cabeza en ángulos que ninguna vértebra debería tolerar. Eran formas humanoides, pero alargadas, con los brazos colgando hasta las rodillas y los dedos terminados en puntas que parecían tocar el suelo. No tenían rostros. O tal vez sí, pero sus rasgos estaban donde no debían estar, una boca en la frente, ojos en las palmas de las manos, orejas en los codos. Sofía quiso gritar, pero su garganta se cerró como un puño. Quiso despertar a los demás, pero sus músculos se habían convertido en madera petrificada. Solo pudo observar mientras las figuras se acercaban, no caminando, sino deslizándose, como si sus pies no terminaran de decidirse a tocar la tierra. Una de ellas se detuvo frente a la tienda de Eisen y Clara. Sofía vio cómo sus dedos larguísimos, huesudos, se extendían hacia la tela de la carpa. No la rasgaron. Simplemente la tocaron, y la tela ondeó como si una ráfaga de viento hubiera pasado, pero el aire estaba inmóvil. Luego,
la figura emitió un sonido. No era una voz humana. Era el crujido de un árbol al caer, el chasquido de una rama al partirse, el gorgoteo de la savia al fluir. Y dentro de ese ruido, Sofía escuchó su propio nombre. No lo pronunciaron con letras, sino con una vibración que le recorrió los huesos, que le hizo sentir cada vértebra, cada costilla, como si alguien las estuviera contando una por una. Cuando amaneció, Sofía estaba de pie en el mismo lugar, con los ojos abiertos y los labios agrietados por la deshidratación. No recordaba haber cerrado los párpados en toda la noche. Los demás despertaron con la sensación de que algo faltaba. Algo había cambiado en el campamento, pero les tomó varios minutos identificar que las mochilas estaban abiertas. No forzadas, sino abiertas con cuidado, con las cremalleras corridas hasta el final y el contenido esparcido alrededor. Faltaba la mayor parte de los alimentos. Las barras energéticas, los frutos secos, las latas. También faltaba el botiquín de primeros auxilios. Pero lo que hizo que Clara soltara un gemido ahogado fue la ausencia de su navaja, la que su padre le había regalado al cumplir 18 años, la que ella llevaba durmiendo bajo su almohada desde el primer día. Alguien entró en mi tienda mientras dormía, dijo con la voz rota. Alguien me tocó. Puedo sentirlo. Isen la abrazó, pero sus ojos recorrían el bosque con una expresión nueva. Miedo. Miedo verdadero, de ese que no se aprende en los libros. Tenemos que irnos, dijo. Ahora mismo. Sin desayunar. Solo tomamos agua y nos vamos. Pero al intentar orientarse con el mapa, descubrieron que el curso del río había cambiado. No era posible, lo sabían. Un río no cambia su cauce en 2 días. Sin embargo, el arroyo que habían seguido para llegar al claro ahora brotaba de un punto diferente, se bifurcaba en direcciones que no coincidían con las curvas de nivel impresas en el papel. El mapa se había vuelto mentira. Caminaron hacia el sur, hacia donde debería estar el sendero de regreso. Pero el bosque se desdoblaba ante ellos, ofreciendo pasajes que no existían, cerrando otros que habían recorrido horas antes. Los árboles parecían inclinarse sobre sus cabezas, formando bóvedas que bloqueaban la luz del sol. El cielo, cuando lograban ver un fragmento, tenía un tono verdoso que no correspondía con la hora del día. Fue Marcos quien encontró el primer cuerpo. No era humano. O tal vez lo había sido, hace mucho tiempo. Yacía al pie de una secuoya, parcialmente absorbido por las raíces que lo habían envuelto como vendas de un momia. La ropa era harapos que podrían haber sido una camisa de franela y pantalones de mezclilla, de esos que usaban los leñadores del siglo pasado. Pero la piel, lo que quedaba de ella, era del color de la corteza, con la misma textura rugosa. Un brazo se extendía hacia arriba, fundido con la rama más baja del árbol, como si en sus últimos instantes hubiera intentado alcanzarla y la madera hubiera crecido a través de él. Los dientes, aún visibles en el cráneo parcialmente cubierto de musgo, estaban dispuestos en una sonrisa que no era de paz. Era de éxtasis. O de terror congelado en su punto máximo. Dios mío, susurró Clara, cubriéndose la boca. Tenemos que llamar a la policía. Tenemos que. Y entonces Sofía señaló hacia los árboles que los rodeaban. Allí estaban las marcas. Las mismas espirales que habían visto en el campamento, pero más antiguas, desdibujadas por décadas de crecimiento vegetal. Y alrededor de cada símbolo, grabadas en la corteza con un instrumento que debió ser muy afilado, había fechas. 1973, 1988. 1995, 2004. 2011, debajo de cada fecha, un nombre. Algunos ilegibles, otros claros como si los hubieran tallado la semana anterior. Isen reconoció uno de ellos. Lo había visto en un artículo de la biblioteca, en una investigación que hizo para una clase de geografía de los riesgos naturales.
Un excursionista desaparecido en Big Sur en 1995. Su nombre estaba allí, en la corteza de una secuoya, rodeado de espirales que palpitaban con un ritmo que no era el del viento. No son marcas de senderistas, dijo Eisen, y su voz era la de un hombre que acababa de entender que las ecuaciones no pueden salvarlo. Son ofrendas. La palabra cayó entre ellos como una piedra en agua quieta. Ofrendas. ¿Para quién? No se atrevieron a preguntar. Clara comenzó a llorar. No con sollozos, sino con lágrimas silenciosas que rodaban por sus mejillas como gotas de mercurio. Eisen la tomó de la mano y los cuatro se juntaron en el centro del claro, con la espalda contra la espalda, mirando hacia la oscuridad que se cerraba sobre ellos como las paredes de un pozo. Las figuras llegaron al borde de la luz. Eran más que la noche anterior. Docenas. Sus formas alargadas se movían entre los troncos con una gracia que resultaba obscena, como árboles que hubieran aprendido a bailar. No tenían rostros, pero Sofía sabía que la miraban. Podía sentir sus ojos en las palmas de sus manos, en las curvas de sus codos, en la parte posterior de sus rodillas. Una presión múltiple, como si su cuerpo estuviera siendo palpado por dedos que no necesitaban tocarla. La más alta de las figuras se adelantó. Debía medir más de 3 metros, con los brazos colgando casi hasta el suelo y las manos ocultas bajo una capa de sombra que parecía tejida con corteza y musgo. Cuando habló, su voz fue el sonido de un bosque entero resonando en una sola garganta. No usó palabras humanas, pero ellos entendieron. Como entiende un animal el gruñido de otro animal, por pura vibración visceral. Los cuatro sintieron la pregunta en sus huesos. Una pregunta antigua, formulada desde antes de que los primeros homínidos aprendieran a erguirse. Una pregunta sobre pertenencia. Sobre quién pertenecía a quién. Sobre si ellos eran visitantes o carne. Eisen, el geólogo, el hombre de la ciencia, dio un paso al frente. Somos estudiantes, dijo con la voz más firme de la que se creía capaz. Venimos de la universidad. Estamos haciendo un estudio topográfico. No queremos problemas. La figura inclinó lo que podría haber sido su cabeza. El gesto era tan humano que resultó más aterrador que todo lo anterior. Luego, lentamente, levantó una mano hacia el rostro de Eisen. Los dedos, si es que se podían llamar así, se abrieron como las ramas de un árbol, y en la palma, donde deberían estar las líneas de la fortuna y el amor, había un ojo. Un ojo humano, perfectamente formado, con iris marrón y pupila que se contrajo al enfocar a Eisen. El ojo miró a Eisen. Lo miró con una profundidad que traspasó su cráneo, que recorrió sus recuerdos, que desnudó sus miedos. Y luego, la figura emitió un sonido que podría haber sido una risa. Pero era una risa que sonaba a madera pudriéndose, a hojas quemándose, a savia espesa fluyendo por canales demasiado estrechos. Entonces las otras figuras avanzaron. No corrieron. No necesitaban correr. Simplemente cerraron el círculo, reduciendo el espacio de luz hasta que los cuatro jóvenes se apretujaron en un abrazo tan estrecho que podían sentir los latidos del corazón del otro. Marcos gritó. Clara lloraba sin sonido. Sofía cerró los ojos y comenzó a susurrar las palabras de una oración que no recordaba haber aprendido, una mezcla de español antiguo y algo más, algo que su abuela le había enseñado cuando era niña y que ella creía haber olvidado. Eisen, el que había planeado la ruta, el que había estudiado los estratos de la tierra y las corrientes de los ríos, el que creía que el conocimiento era un escudo contra lo desconocido, sintió como los dedos de una figura le rozaban la nuca. No eran fríos. Estaban tibios, como la madera que ha estado expuesta al sol. Y en ese roce, Eisen entendió que el bosque no los odiaba. El bosque no sentía odio. Sentía hambre. Un hambre paciente, milenaria, que había estado esperando desde antes de que los primeros árboles echaran raíces.
La figura que lo tocaba comenzó a susurrarle. No con palabras, sino con imágenes. Vio a su madre envejeciendo sola en un apartamento de San José. Vio a su padre muerto antes de tiempo, con las manos llenas de callos que nunca lograron construir nada duradero. Vio su propia vida como un sendero que se bifurcaba una y otra vez, llevándolo siempre al mismo lugar, a este bosque, a este momento, a esta elección. La elección era simple. Podían irse. Pero para irse, uno de ellos debía quedarse. No era un sacrificio en el sentido humano de la palabra. Era una transacción. Una vida por las otras tres. La tierra exigía su cuota, como siempre lo había hecho, solo que los humanos modernos habían olvidado el precio de caminar sobre ella. Isen sintió la mano de Marcos apretando la suya. Oyó los sollozos de Clara, los murmullos de Sofía. Y en ese instante, comprendió que la elección ya estaba hecha. No por él, sino por la lógica misma de quien había trazado la ruta, quien había ignorado las advertencias, quien había llevado a sus amigos a ese lugar con su arrogancia. Se desprendió del abrazo. Dio un paso hacia la figura más alta, la que tenía el ojo en la palma. No dijo nada. No había palabras para lo que sentía, un alivio absurdo, una paz que no merecía, y un miedo tan puro que su cuerpo entero temblaba como un árbol en una tormenta. La figura levantó ambas manos hacia él. Los dedos se enrollaron alrededor de sus brazos con una suavidad que era más horrible que cualquier violencia. Y mientras lo alzaban hacia la oscuridad que palpitaba entre las ramas de las secuoyas, Isen escuchó la voz de Clara gritando su nombre, y la de Sofía llorando, y la de Marcos maldiciendo a Dios y al bosque y a sí mismo por no haber dicho nada cuando tuvo la oportunidad. Pero el sonido se fue apagando, como si alguien estuviera bajando el volumen del mundo. Y en su lugar, Isen escuchó otra cosa. El rumor de la savia fluyendo por las venas de los árboles. El crujir de las raíces bajo la tierra, entrelazándose, compartiendo información, formando una red que era más antigua que cualquier civilización humana. Y en el centro de esa red, latiendo con un ritmo que era el del planeta mismo, algo que no tenía nombre porque ningún idioma humano había logrado sobrevivir el tiempo suficiente para nombrarlo. Cuando amaneció, Marcos, Clara y Sofía despertaron en el claro. Solos. Sus mochilas estaban cerradas, con toda la comida intacta. El teléfono de Sofía encendió sin problema, mostrando la hora correcta y una señal débil pero estable. El mapa de Isen estaba en el suelo, con la ruta de regreso marcada en rojo, pero con una línea adicional que no estaba antes, una línea que comenzaba en el claro y se adentraba en el bosque, en dirección contraria al sendero, terminando en un punto donde alguien había escrito con caligrafía temblorosa la palabra raíces. No hablaron durante la caminata de regreso. 5 horas que se sintieron como 5 minutos, como si el bosque los estuviera escupiendo con impaciencia. Cuando llegaron al estacionamiento donde habían dejado el coche, la camioneta de Isen estaba allí, con las llaves en el encendido y el tanque lleno, aunque ellos recordaban haberlo dejado con menos de un cuarto. Condujeron hasta Monterrey en silencio. Solo cuando vieron las luces de la ciudad, Clara rompió a llorar. Lloró durante horas, en el motel donde se hospedaron, en el coche al día siguiente, en el apartamento que Isen y ella compartían en Berkeley. Nunca pudo explicar qué había visto esa noche, porque lo cierto es que no vio nada. Solo sintió como Isen se soltaba de su mano, como la oscuridad lo absorbía, y como el bosque, por un instante, había dejado de respirar. La policía organizó una búsqueda. Encontraron el claro, las marcas en los árboles, las bellotas dispuestas en espiral. No encontraron a Isen. Tampoco encontraron el cuerpo del leñador que Sofía había visto, ni ninguna de las fechas grabadas en la corteza. Los agentes dictaminaron una desaparición voluntaria, citando el estrés académico y un historial familiar de depresión. Los amigos de Isen supieron que era mentira, pero también supieron que nadie les creería. Marco se mudó a Arizona.
Nunca volvió a acampar. Nunca volvió a entrar en un bosque. A veces, en sus pesadillas, escuchaba la risa de Isen resonando entre los cactus del desierto, pero cuando despertaba, solo había silencio. Clara terminó su carrera en biología marina, pero se especializó en ecosistemas terrestres. Pasó años estudiando las secuoyas, las redes micorrízicas que conectan sus raíces, los mecanismos de comunicación química que utilizan para advertirse mutuamente de peligros. En sus conferencias, a veces mencionaba de pasada que los bosques tienen memoria, que los árboles pueden reconocer a sus hijos, que hay comunidades vegetales que llevan miles de años compartiendo información. Nunca mencionaba el claro. Nunca mencionaba las manos con ojos en las palmas. Pero cuando sus estudiantes le preguntaban por qué había dejado el océano para estudiar los árboles, ella sonreía con una tristeza que nadie lograba interpretar. Sofía fue la única que volvió. 3 años después, con un equipo de grabación y un permiso especial del Servicio Forestal, regresó a la cuenca de los Arroyos Perdidos. No encontró el claro. Caminó durante días, siguiendo los mismos senderos que había trazado Isen en el mapa, pero el bosque se negó a mostrárselo. Donde debería estar la espiral de secuoyas, había una pared de arbustos tan densa que ni los machetes podían abrirse paso. Donde debería correr el río Big Sur, había un lecho seco cubierto de hojas muertas. En la última noche de su expedición, Sofía despertó con la certeza de que alguien la observaba. Salió de su tienda y caminó hacia el límite de la luz de su linterna. Allí, en la base de una secuoya solitaria, encontró una bellota. No una cualquiera. Una bellota perfecta, con la punta hacia arriba, colocada sobre un pequeño montículo de tierra fresca. La tomó en sus manos. Y mientras la sostenía, sintió una vibración que le recorrió los brazos, que le llegó al pecho, que le susurró algo en un idioma que no era el suyo pero que entendió perfectamente. No era una amenaza. No era un reclamo. Era un saludo. Un reconocimiento. La misma vibración que había sentido la noche que Isen se fue, cuando el bosque dejó de respirar un instante, cuando el peso de una vida se intercambió por el regreso de 3. Sofía dejó la bellota en el suelo. Dio media vuelta y caminó hacia su campamento sin mirar atrás. Pero en su mente, las palabras seguían resonando, como el eco de un árbol que cae en un bosque vacío. No te olvidamos. Tú tampoco nos olvides. La carne regresa a la tierra. La tierra crece hacia el cielo. Y en algún lugar entre la raíz y la rama, estamos todos conectados. Nunca publicó su investigación. Nunca habló con la prensa. Pero cada año, en el aniversario de la desaparición de Isen, regresa a Big Sur. No se interna en el bosque. Solo se sienta en el borde de la carretera, donde las secuoyas comienzan a elevarse hacia el cielo, y mira hacia la oscuridad entre los troncos. Y en esas noches, si el viento sopla en la dirección correcta, ella jura que escucha algo. No la risa de Isen, ni su voz. Algo más antiguo. Algo que ha estado allí desde antes de que los primeros humanos aprendieran a temerle. Un latido. Lento, profundo, inmenso. El corazón de un mundo que nunca nos perteneció, y que solo nos tolera mientras paguemos el precio de caminar sobre su piel. Sofía nunca supo si la bellota que encontró aquella noche era una amenaza o una promesa. Tal vez ambas. Tal vez en el lenguaje del bosque, amenaza y promesa son la misma palabra. Y tal vez, en algún lugar de la cuenca de los arroyos perdidos, Isen sigue creciendo. No como un hombre, sino como algo más. Algo que extiende sus brazos hacia el sol cada mañana, que hunde sus dedos en la tierra cada noche, que observa con ojos que no son ojos el paso de los excursionistas que se aventuran demasiado lejos. A veces, cuando la luna está llena y el viento calma, los leñadores más viejos de la región hablan de un árbol que no debería existir. Una secuoya que creció en menos de 3 años hasta alcanzar el tamaño de un gigante de 1000 años.
Un árbol con una corteza lisa, sin las arrugas características de su especie, y con una base donde la madera forma algo que, si uno entrecierra los ojos, podría parecer un rostro. Un rostro joven, con los ojos cerrados, y en los labios una sonrisa que no es de paz ni de terror, sino de algo que ningún humano ha sabido nombrar. Pertenencia, tal vez. O tal vez, simplemente, el descanso de quien dejó de ser visitante para convertirse en lugar.